Ecos de cambio. Nota del autor. Se recomienda leer este libro con el formato alto contraste oscuro o ultra oscuro para disfrutar mejor de las ilustraciones y la tipografía. Ilustración del capítulo dibujada por mí. Si encuentra alguna errata, por favor, avíseme. Gracias. Cuando las cosas no salen como quieres, empiezas a dudar de ti mismo. Mantén una actitud positiva, la fe y sigue adelante. Tu gran logro podría estar a la vuelta de la esquina. Roy T. Bennett. Mason Mercer Walker tiene 24 años, pero ha cargado con toda una vida de dolor desde los 20. Su esposa murió al dar a luz a su hija, Carrie Goss. Crió a Carrie solo, invirtiendo en ella todo su amor, fuerza y esperanza. Ella era su mundo, su ancla en una vida que ya le había arrebatado tanto. Entonces, hace 4 años, todo se hizo añicos. Carrie fue asesinada. Tenía solo 4 años. Mason encontró al hombre antes que la policía. En un ataque de ira, lo golpeó hasta casi matarlo. La policía lo detuvo justo a tiempo, pero no lo arrestaron. Un agente lo miró y le dijo: "Lo entendemos. Pero no dejes que esto te destruya también". El asesino fue acusado de asesinato en primer grado. Las pruebas eran abrumadoras. Mason asistió todos los días del juicio, mirando fijamente a ese hombre mientras la sala detallaba cada terrible momento de lo sucedido. Al final, el veredicto fue: culpable. La sentencia: muerte. Justicia, tal vez. Cierre: ni de cerca. Después de la ejecución, Mason no sintió paz. Solo vacío. Nadie lo preparó para el silencio que siguió. El mundo seguía su curso, pero él no. Cayó en una espiral. Buscó cualquier cosa que le permitiera aferrarse a Carrie, cualquier cosa que lo hiciera sentir cerca de ella de nuevo. A ella le encantaba My Little Pony, los colores, la amabilidad, las historias de amistad y esperanza. Así que Mason lo vio todo. Cada temporada. Cada cómic. Cada teoría, cada fragmento de contenido de fans, cada reseña, blog y crítica. Nunca se trató de la serie en sí. Se trataba de ella. Los ponis se convirtieron en una forma de ver a través de sus ojos. Descubrió los personajes que amaba. Los episodios que volvía a ver. Los momentos que la hacían reír. Con el tiempo, Mason llegó a conocer Equestria como un segundo hogar, un lugar donde el mundo tenía sentido, donde la amistad salvaba vidas y donde el amor aún podía triunfar. No lo arregló. Pero le dio algo que el mundo real ya no podía. Un lugar donde Carrie aún vivía, en espíritu, en el recuerdo, en la magia. Y Mason se aferró a eso con todo lo que le quedaba. Mason Mercer Walker salió de su casa con el mismo paso lento y silencioso con el que había caminado durante los últimos 4 años. El pueblo había aprendido a no molestarlo. No porque fuera cruel, sino simplemente vacío. Todos conocían su historia. Todos recordaban el juicio, el funeral, la expresión de su rostro. Algunos saludaron. Otros bajaron la cabeza, por compasión o vergüenza por no saber qué decir. Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo. Ningún padre debería vivir después de haberlo hecho. Caminaba con las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente gacha. El aire del atardecer era fresco y, por un instante, se sintió como el otoño, la estación que ella amaba. Recordó sus rizos rebotando al correr entre las hojas. Recordó cómo solía recoger las rojas y llamar las hojas de fuego. Recordó sus pecas, justo debajo de los ojos, como pequeñas constelaciones que solo él sabía leer. Y su mente, tan aguda. Era inteligente. Más inteligente que la mayoría de los niños que le doblaban la edad. Una vez le preguntó si las nubes podían verterse como té, y él se pasó el día entero enseñándole vídeos de meteorología y lluvia. Se suponía que Carrie debía madurar. Se suponía que debía hacer algo con esa mente. Con esa sonrisa. Entonces lo olió, lo sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y vio columnas negras elevándose a lo lejos, justo por encima de los tejados. El instinto se apoderó de él. Aceleró el paso. Se estaba formando una multitud, la gente retrocediendo presa del pánico o la confusión. Las sirenas aullaban a lo lejos, aún a unas cuadras de distancia. El edificio estaba en llamas. Y no cualquier edificio, sino el centro de adopción.
El mismo por el que Carrie solía preguntar. Ese en el que lo hizo detenerse para poder saludar a los otros niños a través de la valla. Las llamas arañaron el costado de la estructura de ladrillo. Las ventanas estallaron, lanzando fragmentos a la calle. Los gritos resonaron desde adentro. Y sin pensar, sin importarle, Mason echó a correr. Así no terminaría la historia de otro niño. No otra vez. Mason no pensó, se movió. El humo se elevaba hacia el cielo como una advertencia, como un recuerdo que no pidió. Pero no tenía miedo. Ni al fuego. Ni a la muerte. Esa parte de él ya se había ido hacía tiempo. Solo podía sentir el vacío en su pecho donde antes habitaba la risa de su hija. Y ahora, otro niño, tal vez muchos, estaba a punto de perderse. No permitiría que eso sucediera. No otra vez. No mientras aún tuviera piernas para correr y pulmones para quemar. Al acercarse al edificio, alguien se tropezó frente a él. Una mujer. Blanca, de unos 30 y pocos años, con un llamativo cabello pelirrojo recogido en una trenza desordenada. Agarraba un libro encuadernado en cuero y, entre otras cosas, una pluma, como si la hubieran pillado en medio de un pensamiento. Tenía la cara cubierta de hollín y la mirada llena de pánico. ¡Alto! No entres ahí. Gritó, extendiendo la mano hacia él. Él no se detuvo. No podía. La empujó a empujones, casi tirándola al suelo. Su libro cayó al pavimento, con las páginas revoloteando como alas, pero Mason no miró atrás. «Hay niños dentro», gritó por encima del rugido del fuego y las sirenas. La puerta estaba entreabierta, pero bloqueada por los escombros derrumbados. Mason apretó los dientes, agarró el marco medio quemado y lo derribó de una patada con un crujido violento. La fuerza sacudió la estructura. Las llamas lamieron el pasillo, pero no dudó. El calor le abofeteó la cara. El humo le arañó la garganta. Pero siguió adelante, protegiéndose los ojos con un brazo y gritando. «¿Hay alguien aquí?» «Hola». Una voz apagada respondió desde arriba, pequeña. Aterrorizada, el pulso de Mason se aceleró. Ahí estaba de nuevo. La voz de un niño. Se movía como un poseso. El nombre de Carrie gritaba en el fondo de su mente. Pero aún más fuerte era la voz de los vivos. Un niño que aún podía ser salvado. No hacía esto para ser un héroe. No hacía esto por redención. Hacía esto porque nadie más debería sentir lo que él sentía. No si podía evitarlo. No si podía cargar con el fuego él mismo. El humo se espesaba a medida que Mason se adentraba, convirtiendo el aire en algo irrespirable, como ahogarse en ceniza. Sus pulmones gritaban. Sus ojos ardían. Pero no se detuvo. Un grupo de niños, 6, tal vez 7, se acurrucaba en el rincón más alejado de un pasillo estrecho, con las caras manchadas de hollín y lágrimas. Lloraban, tosían, con los ojos abiertos por el pánico. Una de las mayores, de unos 10 años, intentaba consolar a las más pequeñas, sosteniendo a un niño pequeño contra su pecho. Pero estaban atrapados. Una pesada viga de madera se había derrumbado frente a la puerta, las llamas lamían toda su longitud. Ardía como una antorcha, el calor emanaba de ella en oleadas. Su instinto le decía que retrocediera. Mason no se inmutó. Cargó hacia adelante, apoyando las manos en la viga ardiente. El fuego le mordió la piel, un grito de agonía le desgarró la garganta, pero resistió. Con los músculos tensos y el corazón latiendo con fuerza, apartó la viga en llamas y la arrojó al otro lado del pasillo, donde se estrelló contra la pared en una explosión de chispas. Tenía las manos ampolladas. La piel se le partía. La sangre chisporroteaba. Pero había superado la prueba. Se arrodilló junto a los niños, bajando la voz incluso mientras el fuego rugía tras él. «Oigan, mírenme. Estarán bien. Pero tienen que mantenerse cerca, ¿de acuerdo? Tómense de la mano. Saldremos de aquí juntos. Nadie se queda atrás». Un niño pequeño gimió, aferrándose a la pierna de Mason. «¿Eres un héroe?» Mason negó con la cabeza, con voz ronca pero firme. «No, niño. Solo un padre». Los condujo hacia el fuego. Una mano en la pared, la otra guiando a la fila de niños tras él.
El mundo a su alrededor crujió y siseó, los techos crujieron con la amenaza de derrumbarse. El aire picaba como agujas. Pero siguió adelante. Porque por primera vez en 4 años, tenía un propósito. No podía salvar a Carrie. Pero sí podía salvarlos. Bajaron corriendo las escaleras, con el humo enroscándose alrededor de sus pies como si se agarraran. Mason protegió a los niños lo mejor que pudo, con los brazos abiertos y los dientes apretados, absorbiendo el impacto de cada brasa y fragmento de escombro. El yeso llovía como nieve. Las vigas de madera se agrietaban y astillaban por encima. «Sigan», gritó, empujándolos suavemente hacia adelante, incluso mientras el mundo detrás de ellos se derrumbaba. El pasillo se extendía ante ellos, a solo unos metros de la salida. Las puertas dobles del final se abrieron de par en par, la luz del sol brillando a través del humo como una salvación. Pero el destino no había terminado de ponerlo a prueba. Sobre ellos, el techo emitió un gemido monstruoso. Un rayo de luz se abrió paso, seguido de un estruendo atronador cuando una enorme sección del techo se dobló y comenzó a caer, justo sobre el pasillo. Los niños gritaron. La niña mayor se detuvo y se giró. «Señor, corra». Mason no corrió. Corrió hacia el derrumbe. Se abalanzó y se arrojó bajo la masa que caía. Madera gruesa, vigas en llamas, trozos de teja, apoyándolo todo sobre sus hombros y espalda como un hombre que sostiene el cielo. Sus rodillas se doblaron. La madera crujió contra su columna. Las costillas se rompieron. La sangre brotó de su boca. El dolor lo atravesó como un rayo, pero se mantuvo firme. Sonrió a pesar de la agonía, con la voz temblorosa, pero tranquila. «Está bien, estoy bien». Miró los ojos abiertos y aterrorizados debajo de él y les dedicó la sonrisa más grande y amable que tenía. «Váyanse. Lo tengo todo bajo control. Solo váyanse». Su voz se quebró, pero se esforzó por mantener la calma. Los niños lo miraron con los ojos abiertos por el miedo y la duda. «Estaré bien, lo prometo», dijo, tratando de contener el dolor que le roía el cuerpo. Una sonrisa temblorosa y valiente se dibujó en su rostro mientras el sudor y el hollín goteaban. Sus músculos gritaban bajo el techo en llamas que sostenía, pero no lo dejaría caer, todavía no. Uno a uno, los niños gatearon bajo él, deslizándose entre sus piernas, entre los escombros desmoronados, hacia la luz. Cada segundo se alargaba hasta la eternidad. Cada latido resonaba como un trueno en sus oídos. Pero no flaqueó. Porque este dolor, esta ruptura, esto valía la pena. Y por primera vez desde la muerte de Carrie, Mason no se sentía vacío. Se sentía pleno, de propósito, de amor, de fuego. El fuego le roía la piel, una tormenta de agonía que hacía tiempo que había superado el punto de sentir. El peso en su espalda se aplastaba contra los huesos destrozados, las costillas dentadas, la columna retorcida, pero aún así, Mason se negaba a caer. No hasta que estuvieran a salvo. Cuando el último niño pasó junto a él, y estaba seguro de que habían salido, solo entonces dejó que la viga se deslizara de sus hombros. Golpeó el suelo tras él con un estruendo atronador, lanzando grasas en espiral como luciérnagas. Avanzó a trompicones, cada paso más un colapso que una zancada, arrastrando su cuerpo destrozado por el pasillo en llamas. El mundo a su alrededor gemía y se partía, el edificio agonizando. No había salida. No le quedaban fuerzas para correr. Aún así, caminaba. El humo ennegrecía las paredes. El fuego trepaba como enredaderas por el techo. El aire mismo temblaba de calor. Llegó al centro de lo que una vez fue el corazón del edificio y se detuvo. Se erguía erguido, apenas erguido, roto pero orgulloso, enmarcado por una tormenta de humo y llamas. La ceniza se enroscaba alrededor de su cuerpo como una capa, envolviendo su figura alta y maltrecha en el abrazo final del fuego. Su cabello negro, empapado de sudor y hollín, se le pegaba a la frente. La sangre le corría por un lado de la cara, mezclándose con la mugre y el calor, pero no se la secaba. Sus ojos color cielo, aún brillantes a través del humo, brillaban con lágrimas que ni siquiera el fuego podía quemar. No miraban la destrucción, miraban más allá de ella. A otra cosa. A otra persona.
Cada centímetro de su cuerpo gritaba, con la espalda destrozada por el peso que había levantado para salvarlos, la piel ampollada, los pulmones llenos de humo, pero aún seguía de pie. Su cuerpo flaqueaba. Pero su voluntad no se había movido ni un ápice. Porque a través del fuego, en ese espacio entre la vida y la muerte, aún podía verlos, a los niños, a salvo. Vivos. Llorando, abrazándose, gritando su nombre. Y sonriendo. Sus rostros manchados de ceniza y lágrimas. Y entre ellos, en su mente, vio a Carrie. No como había muerto, sino como había vivido, con los rizos ondeando, las mejillas pecosas, los ojos brillantes de asombro. Podía verla sonreír. Alguien los retenía, bomberos, médicos, pero todos miraban hacia él. Hacia el hombre que lo había dado todo para asegurarles la vida. Y Mason le devolvió la sonrisa. No porque se estuviera muriendo. No porque todo hubiera terminado. Pero porque por primera vez en 4 años, por fin había hecho algo importante. Algo de lo que Carrie se habría sentido orgullosa. Miró hacia arriba, como si Carrie lo estuviera observando. Y tal vez, de alguna manera, lo estaba. Entonces el techo empezó a ceder. Empezó con un sonido, un crujido sordo y quejumbroso, como si el mundo mismo exhalara su último aliento. Mason levantó la vista, justo a tiempo de ver cómo el techo se partía, las vigas rompiéndose como huesos quebradizos. La luz del fuego se filtraba por las grietas, tiñéndolo todo de oro y rojo. Y en ese instante suspendido, el tiempo pareció extenderse. Recordó el día en que le pusieron nombre. Su esposa había elegido Carrie. Decía que sonaba dulce, ligero, como alguien destinado a iluminar el mundo. Carrie Goss, había dicho con orgullo. Mason quería ponerle su apellido, Walker. Pero después de que su esposa falleciera antes de que pudieran tomar una decisión, optó por el suyo. Porque eran suyos. Porque Carrie era una parte viva de la mujer que amaba. Y cuando se llevaron a Carrie, Mason se aferró a ese nombre como si fuera sagrado. Cada vez que lo pronunciaba, sentía como si los abrazara. Y con eso, otro recuerdo llegó, suave, cálido, perfecto. La forma en que solía alzarla en brazos y llamarla, mi pequeña estrella. Porque ella iluminaba todo su mundo. Porque no importaba lo oscura que se pusiera la vida tras perder a su madre, Carrie brillaba. Su risa podía romper cualquier silencio. Sus ojos podían iluminar cualquier habitación. Las lágrimas corrían por su rostro, abriéndose camino entre el hollín y la ceniza. Susurró su nombre una vez más, con los labios agrietados y temblorosos. Carrie, mi pequeña estrella, susurró, con la voz entrecortada y quebrada, mientras la madera sobre él gemía y se agrietaba. Sonrió, sin contener las lágrimas. Corrían por su rostro como luz, brillando incluso en el humo. Y entonces, justo antes de que el fuego lo tocara, sintió algo. Un calor que no era llama. Una mano, pequeña, familiar, deslizándose en la suya. Papá, susurró una voz. Entonces el techo empezó a derrumbarse. Empezó con un crujido como un trueno, agudo, violento, definitivo. El edificio se estremeció, su estructura cedió mientras siglos de peso, llamas y furia se desprendían a la vez. No había tiempo para correr. No quedaban fuerzas para luchar. Solo el silencio en su alma, y el fuego en el cielo. Un último rugido ensordecedor estalló cuando la estructura se derrumbó sobre él. La madera se quebró, el metal chirrió y el cristal se convirtió en polvo. La fuerza se extendió hacia afuera, lanzando grasas al aire libre como estrellas moribundas. Una ráfaga de aire y calor azotó el pasillo, más caliente que el aliento, más pesada que el dolor. Levantó cenizas en una tormenta arremolinada, apagando la luz y la sombra por igual. Y entonces, un destello cegador de fuego lo envolvió. Como si el mundo exhalara en llamas. Lo envolvió, despiadado y radiante, engullendo al hombre que se alzaba desafiante en el centro de todo. Y así, sin más. Mason Mercer Walker se había desvanecido. Había dolor. Un dolor puro y abrasador, más allá del cuerpo, más allá del pensamiento. Un grito que nunca llegó a sus labios. Huesos quebrándose. Piel ardiendo. Pulmones llenos de fuego. Y entonces. Nada. Silencio. Ingravidez.
Una quietud tan completa que parecía que el universo hubiera cerrado los ojos. Cuando Mason recuperó el conocimiento, ya no ardía. Flotaba. Abrió los ojos y vio blanco. Un blanco infinito, imposible. Un vacío sin límites, sin sonido. No había techo, ni suelo, solo un mar de luz sin horizonte. Parpadeó, intentó respirar y se dio cuenta de que no tenía que hacerlo. Estaba solo, y eso era todo. Sin dolor. Sin calor. Sin sonido de fuego ni de piedra desmoronándose. Solo un silencio, tan profundo que oprimía sus pensamientos. Entonces, no estaba solo. Desde el otro lado del vacío, una figura se acercó. Se oyeron suaves pasos, aunque no había suelo donde pisar. La luz se movió suavemente a su alrededor. Era la mujer con la que había chocado. La de antes del incendio. La pelirroja, la piel clara y un libro encuadernado en cuero apretado contra el pecho. Una pluma descansaba tras la oreja. Se veía exactamente igual que entonces, sin el humo, sin la llama. Como si nada hubiera sucedido. Le dedicó una pequeña y enigmática sonrisa. Su voz era tranquila, serena, como el viento entre las hojas. No me escuchaste. Mason no se inmutó. Reconoció que esa persona podría ser Dios o un ángel. Pero no le importó. Dio un paso adelante, en voz baja pero firme. Me da igual. Las palabras resonaron extrañamente en el vacío, como si pertenecieran tanto al presente como a una verdad más profunda en su interior. Había niños en ese edificio. Niños inocentes. No iba a quedarme ahí parado y dejar que murieran. Apretó la mandíbula. Apretó los puños. Otra vez no. Se le cortó la respiración por un instante. No pude salvar a mi hija. No voy a dejar que nadie más pase por ese dolor. No mientras pueda hacer algo. La mujer lo observó en silencio, evaluándolo. Sin juzgarlo. Observándolo. Y entonces. Sonrió. Esta vez, no fue cortés. Fue genuina. Casi orgullosa. Bien, dijo en voz baja, su cabello rojo ondeando con una brisa inexistente. Porque me vendría bien alguien como tú. Mason parpadeó, desconcertado por un momento. ¿Qué? Se acercó, la luz a su alrededor latía débilmente con un toque de color, solo un toque de oro, de calidez. Hay historias de héroes en tu mundo. Sabes que comparten todos. Sus cuerpos actúan antes de tener tiempo de pensar. Eso es lo que hace a un héroe. Ese eres tú, dice con una cálida sonrisa maternal. Continúa hablando. Te entregaste al fuego por niños que no conociste. Cargaste con el peso del dolor, y aún así elegiste la compasión. Hizo una pausa, con los ojos brillando levemente. Tengo un mundo que la necesita. Un mundo donde el peligro acecha en lugares que la luz ha olvidado, y donde la esperanza a veces necesita una armadura. La miró sin aliento. ¿Qué dices? Ella ladeó la cabeza, sonriendo como quien ya sabe la respuesta. Digo, que quizá te guste lo que viene después. Mason entrecerró los ojos ligeramente, aún sin saber si estaba soñando o muerto, o ambas cosas. ¿Y qué sería? Preguntó en voz baja y firme. La sonrisa de la mujer se profundizó. Caminaba despacio, el vacío se abría suavemente a su alrededor como la niebla ante la luz del sol. Tengo un mundo que necesita ayuda, dijo, con un tono más serio. Uno que es diferente al tuyo. Más brillante, sí, pero también más oscuro de maneras que no esperarías. Lo miró de arriba a abajo. Camisa rota, piel quemada, la figura de un hombre que ya lo había dado todo. Alguien de tu calibre, con tu corazón, tu voluntad de proteger, podría marcar la diferencia. Una verdadera diferencia. Mason bajó la mirada hacia sus manos, o donde deberían haber estado. Brillaban como humo, apenas sólidas. Como un alma en plena caída. Parece que no me queda mucho que dar, murmuró. Ella rió suavemente. Oh, no vas a volver así, dijo, señalando vagamente su cuerpo medio desintegrado. Ese cuerpo tuyo está, bueno. Inclinó la cabeza. Digamos que está fuera de servicio. Para siempre. Su mirada se posó en la de ella. ¿Y entonces cómo? Te voy a dar uno nuevo, dijo simplemente. Más fuerte. Diferente.
Un regalo, en realidad, por lo que hiciste. Frunció el ceño. ¿Diferente en qué? Ella solo le guiñó un ojo. Ya verás. Entonces, su voz se suavizó. Un toque más cálido se coló, algo más antiguo. Quién sabe, añadió, acercándose, quizás haya algo realmente especial esperándote ahí. Algo que ha estado esperando mucho tiempo. Mason guardó silencio por un momento, con el corazón agitado por algo que no había sentido en años. Esperanza. No solo por los demás. Por sí mismo. La mirada de Mason la escrutó, buscando respuestas en ese infinito vacío blanco. ¿Y cómo es este mundo tuyo? Preguntó con cautela, con la voz aún áspera por el humo y el dolor. Ella sonrió, una sonrisa lenta y radiante que pareció iluminar el aire a su alrededor. Es un lugar maravilloso, dijo en voz baja. Un mundo donde la magia fluye por todas partes, donde criaturas grandes y pequeñas conviven. Donde la esperanza y la amistad no son solo palabras, son una fuerza que puede cambiarlo todo. Su forma comenzó a cambiar, brillando como la luz sobre el agua. Se quedó sin aliento cuando la mujer que había visto momentos antes se transformó ante él, revelando su verdadero yo. Una alicornio, alta y majestuosa, con una ondulante cabellera pelirroja que se derramaba como fuego sobre sus hombros, brillantes alas blancas extendidas y ojos que brillaban con un poder ancestral. Soy Fausto, dijo simplemente, con una voz que resonaba con serena autoridad y amabilidad. He observado muchos mundos, muchas almas. Y he estado esperando a alguien como tú. Mason tragó saliva, la enormidad del momento se apoderó de él. Bajó la mirada hacia su cuerpo destrozado y marchito, y luego volvió a mirar al ser brillante y poderoso que tenía delante. Ya estoy muerto, dijo en voz baja. Si este es mi próximo destino, donde mi hija más amaba, entonces tal vez finalmente pueda mejorarlo. Por ella. Por todos ellos. Fausto asintió. Por eso estás aquí. Entonces, con un gesto, el vacío que los rodeaba comenzó a disolverse, reemplazado por imágenes brillantes que se arremolinaban en el aire. Vio exuberantes y ondulantes praderas bañadas por la luz del sol, ríos cristalinos que serpenteaban entre bosques vibrantes, ponis de todos los colores y especies, riendo, cantando, viviendo vidas llenas de amistad y aventura. Vio imponentes castillos y humildes cabañas, artefactos mágicos y feroces batallas libradas para proteger a los inocentes. El aire mismo parecía estar lleno de posibilidades. Esto es Equestria, dijo Fausto con dulzura. Un mundo que necesita guardianes, y un lugar donde tu fuerza y tu corazón podrían cambiarlo todo. El pecho de Mason se encogió. Casi podía oír la risa de su hija en la brisa. Cerró los ojos, dejando que las imágenes se asentaran en lo más profundo de su ser. Cuando los abrió de nuevo, su voz era firme. Acepto. Fausto sonrió cálidamente. La luz a su alrededor latía con una magia suave y poderosa. Bien, dijo. Entonces prepárate. El vacío blanco brilló y se retorció, arrastrando a Mason hacia un torbellino de color y luz. Su cuerpo se disolvía y se recomponía a la vez. El dolor y el peso se desvanecieron. Le estaban dando algo nuevo, una nueva forma, un nuevo propósito. Y a pesar de todo, la voz de Fausto resonaba suavemente en su mente. ¡Qué ganas de ver cómo cambias! Entonces, mientras la luz lo envolvía, desvaneciéndolo todo de la vista hasta que desapareció por completo, añadió en voz baja, casi como una plegaria. Y espero que encuentres a tu hija. La mente de Mason emergió lentamente, como un buzo que emerge de las profundidades. Lo primero que sintió fue aire fresco, denso de humedad y vida. Lo segundo fue la tierra bajo él, suave, húmeda, salvaje. Los pájaros piaban a lo lejos, con sus llamadas agudas y desconocidas. Los árboles se alzaban a su alrededor, nudosos y antiguos, envueltos en enredaderas y sombras. Se movió, gimiendo suavemente mientras se impulsaba con pezuñas. Abrió los ojos de golpe. El suelo se movió bajo sus nuevas extremidades mientras se elevaba, mucho más alto que nunca. Caminó hacia un charco para ver mejor. O mejor dicho, se contoneó.
Su cuerpo se movía con una gracia sorprendente para algo tan enorme, músculos gruesos y fluidos bajo una capa azul medianoche que parecía una armadura. Llegó al charco. Su reflejo en el charco cercano, majestuoso, poderoso, mítico. Y, sin embargo, de alguna manera, seguía siendo él. Su pelaje brillaba tenuemente, moviéndose bajo la luz como si la tinta se hubiera vertido en terciopelo. Su melena ondeaba tras él como un tapiz viviente, una cortina de blanco titán salpicada de tenues y vibrantes estrellas de colores, flotando en una brisa que no podía sentir. Parecía tener también una franja de color azul auque y anáquila que la atravesaba. Su cola la reflejaba, interminable y entretejida por estrellas. Dos enormes alas se flexionaron instintivamente a sus costados, cada pluma ribeteada de una luz azul plateada, tan amplias que podían derribar ramas de los árboles cercanos. De acuerdo, murmuró en voz alta, con la voz más profunda, más pesada, como un trueno envuelto en calor. Esto es nuevo. Por un instante, simplemente respiró, dejando que la ráfaga lo recorriera. Su cuerpo se sentía ligero, fuerte, vivo como no lo había sentido en años. El dolor sordo en las articulaciones, la lenta rigidez en los músculos, habían desaparecido. Cada latido llevaba un pulso de energía pura que hacía vibrar su pelaje. Se sentía más joven. 18 años otra vez. Temerario, inquieto, imparable. Era como si el mundo hubiera retrocedido en el tiempo y le hubiera dado una segunda oportunidad. Sonrió sin querer. Se sentía mejor. ¿Qué más habrá cambiado? Separó los labios y vio unos colmillos afilados. Bien, al menos todavía puedo comer carne, se detuvo a media palabra, haciendo una mueca. Los ponis probablemente no verían con buenos ojos a un carnívoro en su pueblo. Suspiró para sus adentros. Bien. Se limitaría a las frutas y verduras por ahora, mientras pudiera, pero tarde o temprano, tendría que encontrar la manera de conseguir carne de verdad. Silenciosamente, sus ojos recorrieron todo el lugar. No tardó mucho en reconocer las señales. Los árboles retorcidos, el silencio antinatural entre los sonidos, el tenue brillo de magia en el aire. El bosque Everfree, susurró, apretando ligeramente la mandíbula. Su hija había hablado de él, lo había calificado de espeluznante y genial a la vez. Se miró lentamente de nuevo. Enormes pezuñas, cañón blindado, alas de alicornio y cuerno, un momento. Una profunda preocupación lo invadió. ¿Sigo siendo un hombre?, murmuró, frunciendo el ceño. O esa señora se puso creativa con la remodelación. Bajando la cabeza, Mason se miró. Lo que vio lo dejó paralizado. Sin duda, seguía siendo hombre. Muy hombre. Su pene colgaba pesado y grueso, fácilmente 1,5 metros más que su antiguo yo, enorme, venoso, oscuro y acampanado en la punta como el de un auténtico semental. Se estremeció una vez, amenazando con rozarle la mejilla al balancearse con el latido de su corazón. Jesús, suspiró, retrocediendo. Se preguntó cómo no lo había visto antes. Eso no es una remodelación. Es una maldita mejora. Bajó la mirada. Sus testículos estaban hinchados, colgando bajos y llenos como sandías maduras, la piel estirada, balanceándose con cada latido. Maldición. Murmuró, con los ojos muy abiertos, mirando al monstruo entre sus piernas. Entonces, poco a poco, la tensión se alivió. La enorme longitud comenzó a suavizarse, la llamarada se encogió, las venas latieron más despacio. Centímetro a centímetro, se retiró, deslizándose hacia abajo, pesada y resbaladiza, hasta que la punta ensanchada volvió a besar la abertura de su vaina. Con un último y lento latido, se deslizó dentro, la vaina se la tragó entera, dejando solo un bulto regordete y oscuro donde el monstruo había estado momentos antes. Resopló. O tiene un sentido del humor retorcido, o de verdad está intentando compensar todo eso de morir en el fuego. Levantó la vista hacia el dosel que se movía y dejó escapar un largo suspiro. Supongo que mejor lo hago valer. Mason flexionó las alas, lento y torpe. La punta de una ala rozó una rama, chasqueándola con fuerza en el silencio. Hizo una mueca y los recogió, aún sin acostumbrarse al espacio que ocupaba.
Al menos creía que le estaba cogiendo el truco a caminar, sus pasos eran más firmes, sus cascos no se arrastraban tanto. Entonces su pata delantera se enganchó en una raíz. Se desplomó hacia adelante, aterrizando de pecho en un charco de barro. El chapoteo fue fuerte, húmedo, humillante. El barro frío se le pegaba al pelaje, goteando de su barbilla mientras se incorporaba con un gruñido. Perfecto, murmuró en voz baja, sacudiéndose un ala solo para arrojar más suciedad a su costado. Realmente majestuoso. Fue entonces cuando el aire cambió. Quieto. Demasiado quieto. Incluso los árboles parecieron inclinarse. Entonces, la luz. Una pequeña esfera de brillante energía blanca cobró vida ante él, flotando silenciosamente a la altura de sus ojos. Latía suavemente, como un latido. No amenazante, pero sí poderoso. Mason se tensó, su enorme cuerpo adoptando instintivamente una postura defensiva. Sus alas se abrieron a medias. La magia hormigueó en la base de su cuerno. Incluso cuando no tenía ni idea de cómo usarlas. ¿Qué demonios? Entonces la oyó. Una voz. Tranquila. Familiar. Con un toque de paciencia y una sutil diversión. Vamos. Tócala. Sus orejas se crisparon. Conocía esa voz. Era la misma que lo había guiado a través del vacío. Fausto. Entrecerró los ojos al mirar el orbe. Esto no va a explotar y convertirme en un árbol o algo así, ¿verdad? Silencio. Mason suspiró, murmurando. Me lo imagino. Aún así, algo en la luz lo llamaba. Como un instinto. O tal vez un recuerdo. Levantó el casco, pero el movimiento fue torpe. Este nuevo cuerpo no era preciso, todavía no. Su casco temblaba, dando vueltas alrededor del orbe en lugar de posarse sobre él. Cada vez que intentaba estabilizarse, se sobrecorregía. Demasiada presión, muy poco control. Era como intentar usar manos que ya no tenía. La frustración le tensó la mandíbula. Respiró hondo, obligándose a acercarse. Su casco se cernió, rozó el resplandor, se apartó y luego volvió a avanzar. Finalmente, hizo contacto. De repente, su mente se abrió de par en par, amplia e infinita, mientras un conocimiento puro y sin filtrar lo inundaba como un maremoto. Jadeó, cayendo de rodillas mientras su conciencia se expandía. Vio mapas de Equestria, desde las bulliciosas calles de Canterlot hasta los rincones más profundos del Tártaro. Conocía los nombres y las historias de cada tribu, cada criatura mágica, cada hechizo, cada amenaza jamás registrada. Sintió una extraña familiaridad con cada hechizo de cada libro, como si su poder estuviera cosido en la tela de su alma. Sintió el auge y la caída del reinado de Celestia y Luna, la llegada de Duilit Sparkle, los oscuros orígenes de Nigmaremon, la esencia de la armonía y el caos, las leyes de la magia ecuestre y las fracturas ocultas bajo todo ello. Su mente se extendía más allá de las estrellas, más allá incluso de lo que los ponis se atrevían a imaginar. Vio otros reinos, leyendas perdidas y secretos que incluso los alicornios habían olvidado. Todo, cada pieza, se plegó en él en cuestión de segundos. Cuando finalmente se detuvo, Mason respiraba con dificultad, el sudor le perlaba el hocico a pesar del aire frío. Sus ojos palpitaban con una tenue luz blanca, que se desvanecía lentamente. Mierda, hizo una pausa. No había palabras para resumirlo. Se incorporó lentamente, su cuerno chispeando ligeramente con magia ambiental pura. Sus alas se agitaron, su mente se desbocó, aún adaptándose al peso imposible de lo que ahora sabía. En lo alto, la bola de luz se desvaneció suavemente en la niebla. Y entonces la voz de Fausto regresó, débil pero firme. Lo necesitarás, Mason. Este mundo no es tan amable como se supone que debería ser. Las grietas son profundas. Las heridas son antiguas. Pero ahora sabes dónde buscar. Se hizo un largo silencio. El viento susurraba entre los árboles, y en algún lugar muy lejano del bosque, algo antiguo se agitó, consciente ahora de que había llegado. El bosque volvió a quedar en silencio. No por miedo esta vez, sino por reverencia. Mason se irguió en el claro, su corazón recuperando lentamente un ritmo estable.
Su cuerpo aún vibraba con la magia residual del orbe. El don del conocimiento se había asentado en sus huesos, como si lo hubiera llevado toda la vida. Y entonces lo sintió. Un pulso cálido y brillante proveniente de su costado. Miró hacia atrás. Allí, brillando suavemente contra su abrigo azul medianoche, había una cutie mark. No había estado allí antes. No cuando despertó. Pero ahora, brillaba como si el destino mismo la hubiera grabado. Un sol y una luna, entrelazados en la forma del yin y el yang, sobre un libro, con una pluma al lado. Equilibrio perfecto. Luz y oscuridad. Día y noche. Armonía en oposición. Lo miró fijamente, parpadeando. Eso no estaba allí hace un segundo. Su voz sonó débil ahora, perdida en la enorme carga de significado que irradiaba esa marca. Sabía lo que simbolizaba. No porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque la magia de este mundo se lo había dicho. Era quien era ahora. Equilibrio. Protector. Restaurador. Guerrero de luz y sombra. Y de alguna manera, esa marca parecía haberlo estado esperando siempre. Como si hubiera sido grabada en el cosmos, mucho antes de que él naciera. Aún no lo entendía todo. Pero lo haría. Ahora sabía que no se trataba solo de poder. Ni de segundas oportunidades. Se trataba de un propósito. Supongo que me quedo, murmuró, con una leve sonrisa en los labios. De acuerdo. Averigüemos qué está mal en este mundo, y arreglémoslo. El bosque había vuelto a sumirse en un silencio silencioso. Los árboles centenarios se erguían como centinelas silenciosos alrededor de Mason, que se encontraba solo en el claro. El pulso de la magia aún zumbaba débilmente bajo su pelaje, un ritmo constante ahora en lugar de la tormenta salvaje que había sido momentos antes. Su mirada bajó rápidamente hacia su flanco, donde había aparecido un nuevo resplandor, suave y constante. La cutie mark brillaba contra su rico pelaje azul medianoche, un símbolo perfecto de equilibrio. Un sol y una luna entrelazados en la forma del yin y el yang. La luz y la sombra, el día y la noche, unidos en eterna armonía. Contempló la marca como si intentara desentrañar un secreto profundamente tejido en los hilos del mundo. Había algo en ella, un significado tácito, el eco de algo inalcanzable. Se quedó sin aliento al sentirla, un tirón leve y delicado en lo más profundo de su ser, como el suave tirón de un hilo que se extiende a lo largo de una distancia imposible. Era tan tenue que casi lo descartó como un truco de la mente, pero persistió lo suficiente como para dejar una oleada de calor bajo su piel. Luego, con el mismo silencio, desapareció. Mason frunció el ceño y negó levemente con la cabeza, como para despejar la sensación. Escudriñó el bosque, moviendo las orejas, pero nada respondió a la silenciosa llamada. Invisible y a lo lejos, en un lugar desconocido para él, una pequeña potra estaba acurrucada dentro de una jaula de fríos barrotes metálicos. La tenue luz apenas la rozaba, proyectando suaves sombras sobre el estrecho y angosto espacio que olía ligeramente a óxido y polvo. Su pelaje era de un delicado rosa salmón, cálido y suave incluso en el duro entorno. Brillantes rizos azules caían sobre sus hombros en vibrantes espirales, suaves contra su rostro, enmarcado por esos ojos brillantes e inteligentes, de un rojo escarlata profundo, penetrantes e inquisitivos. A pesar de la penumbra, había una leve dulzura en ella, una fuerza silenciosa anidada en lo profundo de su pequeño cuerpo. Permanecía inmóvil, con los ojos abiertos y alerta, como esperando algo que no podía ver con claridad, o a alguien que aún no recordaba. Ella, que tenía un nuevo nombre y una nueva forma, pero cuya alma aún anhelaba al padre que ya no recordaba. De vuelta en el bosque, Mason se removió, inquieto. El calor persistente de ese hilo desvanecido presionaba silenciosamente los límites de su conciencia, como un susurro lejano, casi inaudible. El mundo era vasto, los caminos desconocidos, y los hilos del destino se entrelazaban de maneras que ni siquiera él podía comprender. Negó con la cabeza, echando una última mirada a su brillante cutie mark, y luego se giró para encarar el bosque una vez más. El extraño y delicado hilo que había tocado su alma había desaparecido, pero el conocimiento dejado por la esfera aún ardía con fuerza en su mente.
Podía sentir la dirección, no solo física, sino algo más profundo, intuitivo, como si la magia misma de Equestria ahora susurrara caminos en sus huesos. Avanzó, sus poderosos cascos presionando suavemente la tierra musgosa. A pesar de su tamaño, caminaba con un silencio sorprendente, sus enormes alas plegadas a los costados, rozando ocasionalmente las ramas. El don del orbe ardía en su cráneo, el conocimiento se enhebraba en su lugar, los instintos se asentaban en la memoria muscular que no existían minutos antes. Sabía cómo pisar, cómo desplazar el peso, cómo equilibrar sus alas para que el aire las atrapara en el punto justo. Y, sin embargo, su cuerpo se quedó atrás del conocimiento. Un paso en falso hizo que su casco resbalara en el musgo húmedo, casi cayéndolo de rodillas. Su ala se abrió para estabilizarse, chocando contra una rama baja con un chasquido. Hizo una mueca, apretando los dientes al sentir el escozor en el hombro. «Cuidado», murmuró, obligándose a enderezarse. «Todavía estamos aprendiendo». El sol se arqueaba entre los árboles, filtrándose por sus ramas torcidas. Alineó sus pasos con su luz, no porque supiera realmente a dónde lo llevaría, sino porque algo en su interior le susurraba que debía hacerlo. Volvió a tropezar, menos esta vez, recuperando la compostura más rápido. Cada error dejaba un moretón o un rasguño, pero cada rasguño lo estabilizaba un poco. El conocimiento estaba ahí. Su cuerpo solo necesitaba recuperarse. Y así, el bosque comenzó a cambiar. Al principio fue sutil. El aire se densificó con hierbas e incienso. Las hojas brillaban tenuemente con el rocío, y extraños tótems colgaban de las ramas como campanillas de viento de hueso y madera. El sendero se estrechó, la magia se espesó, y pronto, a través de la luz moteada, la vio. Una cabaña achaparrada y curvada construida en el hueco de un gran árbol, rodeada de máscaras colgantes y frascos llenos de tinturas brillantes. El aroma de las pociones danzaba en el aire, floral, amargo, antiguo. Masón aminoró el paso, acercándose con cautela. No sabía exactamente qué vivía allí. Pero el conocimiento arraigado en él y en el de su vida pasada susurraba un nombre: Zecora. La sabia guardiana del bosque. Una cebra de pociones y profecías. Confiada por algunos, temida por muchos. Se acercó. La puerta se abrió con un crujido antes de que pudiera llamar. Dentro se encontraba una cebra alta, envuelta en una sencilla capa. Sus anillos de oro brillaban en la penumbra. Sus ojos turquesa se encontraron con los de él sin miedo. No se inmutó al ver su imponente figura, ni la melena estrellada que flotaba lentamente en el aire tras él. Simplemente levantó la vista y dijo: «Una extraña de la noche y un poder desconocido, con pasos que estremecen el bosque. Sin embargo, en tus ojos yace una tristeza, y algo perdido bajo los cielos». Masón parpadeó, desconcertado. Cierto. Rima. Lo había olvidado. Zecora ladeó ligeramente la cabeza, sus labios se curvaron en una suave sonrisa, en parte divertida y en parte comprensiva. Pero no respondió, al menos no con palabras. Simplemente se hizo a un lado y le hizo un gesto para que entrara. Lo hizo con cautela, agachándose bajo el arco de su cabaña. Sus movimientos eran fluidos, decididos, como una criatura forjada tanto para la guerra como para los rituales. Las largas líneas de su cuerpo se movían con silenciosa moderación, la gruesa capa susurraba tras él como el viento al rozar las piedras. La habitación lo recibió con sus olores habituales, especias, corteza seca y calidez, pero sus ojos, aunque tranquilos, lo siguieron por razones que ni siquiera ella estaba lista para decir en voz alta. Zecora ladeó ligeramente la cabeza, formando una suave sonrisa, lo justo para hacerle saber que no pretendía amenazar. Pero en el fondo, sus pensamientos eran todo menos tranquilos. Tanto tiempo desde que tuve una compañía como esta. No lo demostró, ni siquiera un instante, pero en el momento en que lo vio, en que realmente lo miró, algo silencioso en su interior se agitó. No por desesperación, ni por hambre, ni por romance, algo más antiguo. Algo instintivo. Reverente. Curioso. Era guapo. Peligrosamente guapo. Pero más que eso, era real. Y ella no había estado cerca de algo verdaderamente real en lunas. No, en años.
Desde que dejó Cébrica había sido cuestión de supervivencia. Despreciada en una tierra que temía lo que no entendía, tratada como un monstruo por su apariencia, su lugar de residencia y su idioma. No había tenido contacto social real desde que cruzó el mar. Nada genuino. Nada mutuo. Y ahora, este semental, no, este alicornio, estaba en su hogar. Alto. Atormentado. Sereno como un príncipe que hubiera sobrevivido 10 vidas de más. Y era dolorosamente consciente. Esa voz profunda y desgastada, como el cielo justo después de una tormenta. Áspera, sí, pero suave en los bordes, como el anochecer tras una larga guerra. Y esos ojos espíritus me guían, esos ojos. Azules como los ríos más profundos de mi tierra, solo que más tristes. Como si hubieran visto demasiado. No la clase de tristeza que se desvanece. La que permanece. Su melena estrellas arriba, reflejaba la luz del fuego. Rayas plateadas, como la luz de la luna danzando en un mar de medianoche. Casi demasiado para mirar. Casi. Se movía como un pony que hubiera caminado a través de vidas. No sin rumbo, sino pesado. Como si hubiera llevado nombres que nunca podría pronunciar en voz alta. El tipo de semental que ha enterrado cosas. Enterrado personas. Y aún así seguía caminando. ¿Qué vientos lo trajeron aquí? ¿Y por qué ahora a mí? Se quedó quieto un momento, como si la cabaña misma fuera a rechazarlo. ¿Sabes quién soy? Preguntó, su voz ahora más suave, curiosa, insegura. Ella lo observó de nuevo, con atención. Cada músculo estaba preparado, pero no para la violencia, para el rechazo. No veo ningún nombre, no he oído ninguna historia, pero algo antiguo se agita, seguro. Un camino por delante, oscuro y ancho, un hijo del dolor, ahora tocado por la marea. Frunció el ceño al oír eso. No estoy seguro de qué significa eso. Zecora se acercó a una pequeña olla burbujeante. Pocos lo hacen, al principio de los viajes. Pero las verdades se revelan, y el coraje las sostiene. Mientras el vapor se elevaba a su alrededor, Mason no pudo evitar mirar hacia el bosque. El hilo seguía perdido, pero podía sentirlo de nuevo, tenue, escondido tras un pensamiento. Algo lo esperaba. En algún lugar, enredado en este extraño mundo nuevo, una parte de él aún permanecía oculta. Mason no entendía ni la mitad de lo que decía. Sus palabras eran como acertijos envueltos en poesía, hermosas, extrañas y ligeramente frustrantes. Pero incluso a través de la confusión, podía sentir la sinceridad en su tono, la serena firmeza en su presencia. Por primera vez desde que despertó en este mundo, se sintió estable. La verdad es que no entiendo todo eso, admitió, frotándose la nuca con una gran pezuña, pero ¿crees que podría quedarme aquí? Solo una noche. Quizás 2. Encontraré un lugar cerca para instalarme después. No pretendo ser una molestia, lo juro. La expresión de Zecora se suavizó y se giró hacia una gruesa estera tejida cerca de la pared. Con un leve asentimiento, la señaló. Puedes descansar en este lugar, sin necesidad de mentiras, sin necesidad de gracia. Una noche de paz para despejar tu mente, y luego deja que el camino encuentre tu propósito. Sonrió levemente. Gracias. Entró en su casa y se dio cuenta de que era exactamente igual que en la serie. Se sentó con cuidado en la estera. El calor de la cabaña se filtraba en sus huesos doloridos. El tenue aroma a hierbas machacadas flotaba en el aire. Después de un momento, la miró. ¿Has estado alguna vez en el pueblo cercano? Creo que en Ponyville. Zecora dudó. Su rostro se veía triste, como si recordara algo. Sus puertas permanecen cerradas para los de mi especie. Lo que encuentro es desconfianza y miedo. Aunque no les quiero hacer daño, ven mis galones y construyen un muro. La sonrisa de Mason se desvaneció. Eso le dijo todo lo que necesitaba saber. Dwight Sparkle aún no había llegado. Lo que significaba que esto era el pasado. No podía decir con certeza cuánto tiempo atrás, pero el hecho de que Zecora aún no se hubiera ganado su confianza significaba que este mundo aún se encontraba en sus primeros días de armonía.
Quizás incluso antes del regreso de Nigmaremon. Una época en la que un nuevo alicornio, especialmente un macho, activaría todo tipo de alarmas. Celestia podría verlo como una amenaza. Luna ni siquiera había regresado. Esto podría descontrolarse rápidamente. Tensó la mandíbula. No podía permitir que eso sucediera. No había venido aquí a declarar la guerra ni a sembrar el miedo. Había venido aquí a marcar la diferencia, a proteger, como antes no podía. Respiró hondo, buscando en su interior. El don, ese extraño toque dejado por Fausto, brillaba débilmente en su mente como una estrella dormida. La magia respondía a sus pensamientos como un músculo a su intención. Le obedecía sin dudar. Con serenidad, se rodeó de magia y la tejió en una poderosa ilusión. No solo cambió su apariencia, sino que deformó la percepción que los demás tenían de él, desdibujando sus alas, atenuando el flujo astral de su melena en una simple ola negro carbón con tenues mechas plateadas. Su tamaño se redujo ligeramente, aún fuerte, pero ya no celestial. Un semental unicornio viajero, alto y tranquilo. De forma común, pero aún impactante si se miraba demasiado de cerca. Se miró en un espejo de latón que Zecora tenía colgado cerca de sus hierbas y parpadeó. Ya no veía a Masón. Vio un semental con un nombre que hacía juego con su aspecto. Oscuridad tenue, luz serena. Solsticio nocturno, se dijo en voz alta, probando las palabras. Zecora lo miró con curiosidad. Pensé que debía tener un nombre que no llamara la atención, explicó. Al menos hasta que averigüe quién está dónde y en qué año estamos. Zecora ladeó la cabeza y sonrió levemente. Solsticio encaja con tu brillo oculto, un corazón ensombrecido que las estrellas aún conocen. Masón, nocturno, rió secamente. ¿De verdad no paras, eh? La sonrisa de Zecora se ensanchó mientras removía la olla. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles, proyectando largas sombras sobre el Everfree. Y a lo lejos, en una jaula demasiado pequeña para sus extremidades en crecimiento, una potra de color rosa salmón con brillantes rizos azules miraba a la luna a través de los barrotes de hierro. Sus ojos rojo escarlata brillaban tenuemente en la oscuridad. No sabía por qué, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía menos sola. Punto de vista de Zecora. Zecora lo observaba mientras él seguía haciendo ajustes. El brillo de la magia se posaba como niebla sobre su cuerpo, transformando su imponente presencia en algo más ordinario. Pero solo por poco. Ahora se erguía como un alto semental unicornio azul medianoche, aún imponente, aún majestuoso, pero ya no irradiaba la intensidad divina que tenía momentos antes. Su cuerno brillaba suavemente bajo la luz parpadeante de la linterna, y sus profundos ojos color cielo soportaban el peso de vidas. Su melena, antaño tejida con estrellas de colores, ahora colgaba en oscuras ondas, aún salvaje, aún hermosa. Inclinó la cabeza, con una mirada penetrante y serena. La ilusión era astuta, poderosa. Demasiado poderosa para la mayoría. Pero Zecora vio detalles que otros pasarían por alto. Sus alas estaban ocultas, plegadas firmemente contra sus costados bajo la ilusión, envueltas con la delicadeza que solo los hechizos antiguos podían ofrecer. Su naturaleza de alicornio estaba bien enterrada, casi por completo. Casi. Y más que eso, notó las decisiones más sutiles. Como la curva de su mandíbula se había suavizado, el brillo de su pelaje se había apagado lo suficiente para parecer menos divino, como su altura se había acortado apenas unos centímetros, pero lo suficiente para atraer menos miradas. No solo ocultaba su verdadera forma, sino que disfrazaba su perfección, silenciándola a propósito. Intentaba parecer normal. Pero lo normal no le sentaba bien. Ni siquiera una magia tan antigua podía hacerlo realmente olvidable. Su mirada bajó, despreocupada y con una observación clínica. La ilusión había pasado algo por alto, algo muy notable. Zecora arqueó una ceja, pero no dijo nada. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Había vivido sola en Everfree el tiempo suficiente para saber qué decir y qué callar. En cambio, su atención se centró en la cutie Mart que ahora lucía en su costado, simple pero poderosa.
un símbolo de sabiduría, reflexión y quizás un deseo silencioso de escribir un nuevo capítulo en su vida. Creas ilusiones bien, con arte, pero hay que concentrarse en cada detalle, dijo con suavidad, con un tono cargado de humor seco y sin vergüenza. Parpadeó, confundido al principio, luego siguió su mirada y se sonrojó profundamente. Ah, cierto. Lo siento. No quise, sí. Ella rió suavemente, en un tono bajo y cómplice. Sin ofender, no te juzgo. El bosque ha visto más de lo que la mayoría lamenta. Se frotó la nuca, murmurando algo sobre la necesidad de perfeccionar el hechizo. Su vergüenza le pareció extrañamente entrañable. A pesar del poder sobrenatural que percibía bajo su pelaje, seguía comportándose como un semental intentando orientarse, no como un dios entre ponis. Y esa voz suya, baja, cálida, con peso en cada palabra, era tan difícil de ignorar como el resto de él. Incluso disfrazado, el semental irradiaba presencia. Pero Zecora no dijo nada más sobre el tema. Simplemente regresó a su caldero, dejando que el silencio se extendiera cómodamente entre ellos. A medida que la noche se hacía más profunda y el viento susurraba entre los árboles, se preguntó qué camino había recorrido realmente este semental, este solsticio nocturno, para llegar a su claro, medio olvidado y completamente solo. ¿Y qué repercusión dejaría su presencia en un mundo que aún no estaba preparado para él? Más tarde, el cálido aroma a hierbas flotaba en el aire mientras Solsticio Nocturno se alejaba de la humilde cabaña de Zecora. Ajustó la alforja que ella amablemente le había ofrecido, llena de lo esencial, e inclinó la cabeza respetuosamente hacia la cebra. Volveré antes del anochecer, dijo con suavidad, con voz tranquila y segura. Necesito ver si algún pueblo cercano está contratando. No seré una carga. Zecora lo miró pensativa. Hablas como un hombre sin hogar, pero te comportas como un rey que ha conocido un trono. Sonrió levemente, pero no dijo nada. Dicho esto, se adentró en las densas sombras del Everfree, fundiéndose con la maleza con una gracia sorprendente para un semental de su tamaño. Pero en cuanto desapareció de la vista de Zecora, la luz en sus ojos cambió. Su expresión se agudizó. Sus cascos se movían con determinación. No iba al pueblo solo a buscar trabajo. Estaba explorando. Moviéndose como una sombra entre los árboles, Solstice siguió el sinuoso sendero del bosque hasta que el paisaje dio paso a ondulantes colinas verdes. Más allá, Ponyville. Pintoresco. Sencillo. El tipo de lugar que imaginaba que a su hija le habría encantado. Desde su posición en una loma baja, parcialmente oculto bajo una arboleda de árboles retorcidos, observaba. Estudió el trazado del pueblo, sus ponis y su fluidez. No tardó en notar la ausencia de ciertas figuras clave. Ni Dwilit Sparkle ni los elementos de la armonía. Todavía no, observó a algunos habitantes del pueblo. A Derpy volando en círculos, a Carrot-Top cargando una caja de productos y a la alcaldesa Mare saliendo del ayuntamiento con un portapapeles en la boca. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Así que había llegado temprano. ¿Pero cuánto? Esa era la pregunta. Solstice esperó a que la multitud se dispersara antes de acercarse. La magia de ilusión aún cubría sus alas, aunque reajustó el hechizo por si acaso. No había necesidad de causar pánico desde el primer día. El interior del ayuntamiento era sencillo y funcional. Suelos de madera, muebles modestos y algunos tablones de anuncios. Una secretaria le hizo un gesto cortés con la cabeza al entrar. Su presencia era imponente, pero no agobiante. Busco trabajo, dijo simplemente, con un tono respetuoso. Acabo de llegar a la zona. La secretaria lo miró parpadeando. Ah, claro. Mira el tablero principal. La alcaldesa Mare publica ofertas de trabajo cada pocos días. Agradeció con un gesto y se acercó al tablero, revisando las ofertas de ayuda para la construcción, mensajería, ayudantes del equipo meteorológico. Nada inusual. Pero entonces algo más le llamó la atención. Una pancarta con letras doradas descoloridas, clavada con cuidado cerca de la esquina superior del tablero. Celebramos el 1000º sol de verano. Faltan 5 meses. Su corazón dio un vuelco lento y pesado. 5 meses.
Ese era todo el tiempo que tenía antes de que la luna se abriera y las estrellas guiaran su regreso. Antes de que el mayor error de Celestia volviera a andar suelto. Antes de que llegara Duelit Sparkle. Antes de que las fichas de dominó empezaran a caer. Solstice miró el anuncio, con los pensamientos dando vueltas. Ahora tenía una cuenta regresiva. No solo para Nigmaremon, sino para todo lo que venía después. Nocturnal Solstice examinó el tablón de anuncios una última vez, y su mirada penetrante se posó en un modesto trozo de pergamino cerca del final. Estaba escrito a mano con una letra algo desordenada. Busco un pony manitas de confianza. Reparaciones, levantar objetos, ayudar en el huerto y mantenimiento general. Pagar en porciones y comidas. Ven a ver a la abuela Smith o a Big Macintosh en Suete Polacres. Exhaló un suspiro silencioso por la nariz. Simple. Trabajo honesto. Justo lo que necesitaba para integrarse. Aunque no pudo evitar sonreír levemente al oír la frase. Pony manitas, murmuró en voz baja. Supongo que tendré que acostumbrarme a la terminología. Bajó la hoja, la enrolló cuidadosamente y la metió bajo la correa de su alforja. Giró sobre su casco, saludó cortésmente con la cabeza al secretario y dejó atrás el ayuntamiento. Al salir de nuevo a la suave luz del atardecer, sintió que el peso de las cosas se movía ligeramente. El hechizo de ilusión aún brillaba sutilmente a su alrededor, cubriendo sus alas y el aura poderosa que irradiaba justo debajo de su pelaje. Hasta donde el mundo sabía, solo era un gran semental unicornio con voz suave y lomo fuerte. ¿Y ahora? Un unicornio con un trabajo. No era exactamente como Mason Mercer Walker imaginaba su vida después de la muerte, pero claro, nada había sido predecible desde aquel orfanato en llamas. Echó a caminar hacia las lejanas colinas donde estaría Suete Polacres, los campos dorados meciéndose suavemente con la brisa de verano. Ya podía oler el tenue aroma a manzanas en la brisa. Cada paso hacía que el aroma se intensificara, los sonidos de la vida comenzaban a surgir a su alrededor, tenues al principio, luego cada vez más claros. El susurro del viento entre las hojas del huerto, el rítmico crujido de las herramientas agrícolas en uso, el ladrido ocasional de un perro. La tierra despertaba, y también algo en su interior. Suete Polacres se desplegaba ante él como una postal pintada, ondulantes colinas de árboles cuidadosamente plantados, repletos de hojas y frutos en crecimiento. La granja se alzaba acogedora en lo alto de una suave pendiente, flanqueada por un granero rojo y desgastadas vallas de madera. Podía oír el crujido de las poleas, el canto de los pájaros en el huerto y el suave golpeteo de los cascos contra la tierra. Al acercarse el solsticio nocturno, divisó dos figuras cerca del granero. Una era un imponente semental rojo, tranquilo y silencioso, apilando fardos de heno como si no pesaran nada. La otra, una vieja yegua verde con los ojos arrugados por el sol, meciéndose suavemente en una silla con una lata de caramelos de limón en el regazo. Solsticio se aclaró la garganta suavemente al llegar a la puerta de la cerca. Buenas tardes. La vieja yegua levantó la vista, parpadeando una vez antes de subirse las gafas al hocico. Vaya, qué bien quedas. Ya era hora de que se buscara un semental. Antes de que pudiera hablar, se giró hacia el huerto y gritó. Applejack. No me dijiste que tu nuevo potro era tan guapo. Solsticio se quedó paralizado. Espera, ¿qué? Levantó los cascos a la defensiva, las palabras saliendo a borbotones. No, estoy aquí por el puesto de Pony Manitas. Pony Manitas. Herramientas, cercas, techos, no, lo que fuera. La yegua simplemente sonrió, claramente poco convencida. Ya veo. Así que tú eres el Pony Manitas. Asintió respetuosamente. Sí, señora. Me llamo Solsticio Nocturno. Vi su anuncio en el ayuntamiento. Abuela Smith, dijo con una sonrisa, y luego señaló al semental rojo, quien asintió brevemente a modo de saludo. Y ese de ahí es Big Macintosh. No habla mucho, pero es muy confiable. Sí, dijo Big Mac simplemente, colocando un último fardo con un golpe sordo. La abuela le indicó a Solsticio que se acercara. Siempre vienen bien unos cascos fuertes.
Tenemos postes de cerca que arreglar, herramientas que engrasar y un techo que podría caerse encima si la brisa lo ve raro. Solsticio sonrió levemente. Puedo con todo eso. Mientras la abuela le explicaba las tareas, él observaba la granja en silencio. Había visto el programa con Carrie lo suficiente como para recordar cada detalle, excepto, por supuesto, las preguntas sin respuesta. Como por qué 2 niños y una abuela dirigían este lugar solos. Nunca se explicó realmente lo de los padres Apple. E incluso ahora, de pie allí en su ausencia, el silencio a su alrededor era intenso. No preguntó. No le correspondía. Las miradas en sus ojos, las líneas de expresión, la fuerza cansada, le dijeron que ya era suficiente. Ya sea que se hubieran ido o desaparecido, era una herida aún abierta. Así que ese es el límite del conocimiento que me dio Fausto, pensó. No parece saber mucho sobre las personas, ni dónde están, de hecho. Debe ser una cuestión de privacidad. Simplemente asintió en silencio y dijo con suavidad. Me pondré a trabajar entonces. La abuela Smith sonrió y se meció lentamente en su silla. Buen chico. Encajarás perfectamente. Solsticio nocturno no perdió el tiempo. Se arremangó, en sentido figurado, y se puso a trabajar en cuanto la abuela Smith le dio el visto bueno. Primero reparó la cerca combada detrás del granero, levantando los postes podridos como si fueran ramitas y martillando los reemplazos con precisión. Luego vino el tejado. Se subió a la estructura inclinada con facilidad, remendó los agujeros con madera fresca y selló las goteras tan bien que hasta una tormenta de Canterlot se lo pensaría 2 veces antes de entrar. Bing McIntosh le pasaba herramientas en silencio o sujetaba las escaleras donde las necesitaba. No hablaban mucho, pero trabajaban en sincronía, un ritmo de movimiento y confianza que se forjaba sin necesidad de palabras. La abuela Smith le trajo sidra fría y un trozo de tarta de manzana después del tercer trabajo, mirándolo con los ojos entrecerrados como si fuera algo entre un regalo y una curiosidad. Hacía tiempo que no veía un trabajo hecho tan rápido sin romper nada, murmuró, bebiendo un sorbo de sidra. Solstice sonrió, silenciosamente agradecida. Para cuando el sol se ocultaba tras los árboles del huerto, tiñéndolo todo de dorado, los trabajos estaban terminados, y Solsticio estaba sentado en el porche, con el sudor en la crin y la tierra en los cascos. La abuela Smith salió con una pequeña bolsa de monedas y la dejó en el brazo de su silla. No mucho, dijo, pero de verdad. Vuelve si necesitas más trabajo. No es el tipo de semental que vemos muy a menudo. Solsticio asintió. Gracias. Esto significa mucho. Tomó la bolsa, pesándola discretamente por casco antes de guardarla en su alforja. Con su recado hecho, regresó a Ponyville, a paso firme y sin prisa. El camino de tierra crujía suavemente bajo sus cascos mientras pasaba junto a los puestos del mercado y entre la multitud, que cada vez era más escasa. Para cuando llegó a las afueras del pueblo, el bullicio se había desvanecido tras él. Al regresar a las afueras del pueblo, deambuló tranquilamente, observando mejor la distribución de Ponyville, especialmente las casas. Por casualidad, se topó con un cartel inmobiliario colocado justo afuera de la plaza, junto a un puesto de flores. Debajo había algunos folletos descoloridos, una tabla de precios y un aviso con la siguiente etiqueta. Precios residenciales en Ponyville, actualización mensual cabaña pequeña, un dormitorio / un baño, 850 monedas casa adosada de 2 pisos, 2 dormitorios / un baño, 1250 monedas terreno en el borde del huerto, solo terreno, 700 monedas granero para reparar, 900 monedas. Solstice entrecerró los ojos. El sueldo de hoy no se acercaba ni de lejos. Suficiente para comprar quizás una quinta parte de una cabaña pequeña. Pero era un comienzo. Más importante aún, le dio estabilidad. Esto no era un sueño. Si quería existir aquí, vivir como ellos y moverse libremente en este mundo, tendría que ganárselo. Lento. Seguro. Un trabajo honesto a la vez. Y mientras tanto el reloj seguía avanzando hacia esa celebración.
Mientras la hora dorada se posaba sobre Ponyville, nocturnal Solstice vagaba por los senderos sinuosos y las calles tranquilas, pasando junto a cabañas con techo de paja y puestos de mercado que empezaban a cerrar. La calidez del pueblo era sutil, acogedora pero distante, como un lugar medio despierto de un sueño. Pasó de casa en casa, examinando las estructuras, los planos y algún que otro cartel de se vende clavado en el suelo como un indicador de oportunidad. La mayoría eran demasiado caras para lo que ofrecían, acogedoras pero abarrotadas, con precios inflados por la proximidad al mercado o al patio de la escuela. Entonces llegó a las afueras del pueblo. Allí, enclavada cerca de una estrecha franja de bosque que se extendía hacia el indómito Everfree, se alzaba una pequeña casa destartalada, ligeramente inclinada hacia un lado. La pintura estaba desconchada, las contraventanas torcidas y la puerta principal colgaba de una sola bisagra como si se hubiera rendido años atrás. Pero estaba tranquilo. Aislado. Y había algo más, una sensación. No era calidez, ni magia, sino atracción. Un letrero desgastado en el patio decía: 950 piezas, vendido tal cual preguntar en el ayuntamiento. Solstice ladeó la cabeza. Era demasiado caro para su estado, y lo sabía. Estructuralmente, parecía que no había sido habitada en años, tal vez más. Pero al pisar el desgastado camino que conducía a la puerta principal, sintió de nuevo ese tirón invisible, como un hilo silencioso vibrando en su pecho. No lo entendía, pero algo en este lugar lo llamaba. No fuerte, no urgentemente, solo lo justo. Exhaló por la nariz y murmuró: bueno, lo entiendo. No sería fácil. Pero nada que valiera la pena lo era nunca. Si este era el lugar, entonces era el lugar. Lo arreglaría. Poco a poco. Casco a casco. Retrocedió lentamente, dedicando una última mirada a la casa con su techo torcido y ventanas agrietadas. Espera un poco más, dijo en voz baja. Vuelvo enseguida. Dicho esto, tomó el sendero de tierra que conducía al Everfree. Más tarde esa noche, el familiar aroma de humo de hierbas lo recibió al pasar junto a la cortina de enredaderas de la cabaña de Zecora. La cebra estaba atendiendo un caldero, tarareando en su lengua materna, mientras la mezcla burbujeaba suavemente. «¿Regresas, como dijiste que harías?», dijo sin levantar la vista. «Confío en que tu día haya ido bien». Solsticio asintió, quitándose la alforja y dejándola a un lado. Así fue. Encontré trabajo, me pagaron. Y también encontré una casa. Zecora arqueó una ceja y finalmente lo miró. ¿Un lugar tan pronto? Eso es bastante atrevido. ¿Era nuevo o viejo y desgastado? Viejo, dijo con una leve sonrisa. Muy viejo. Y probablemente embrujado. Pero algo en él se siente bien. La cebra lo observó un momento y luego soltó una risita. Algunos hogares nos eligen, por extraño que parezca. En la madera y la piedra pueden estar nuestros sueños. Solsticio se sentó en el suelo, estirando las extremidades mientras los dolores del día finalmente lo golpeaban. Paso a paso, murmuró. Eso es todo. Tras cenar con Zecora y preguntarle qué tal le había ido el día, decidió que era hora de irse a dormir. El suave destello de las velas danzaba en las paredes mientras el silencioso zumbido del bosque se asentaba en el exterior. Con un suave bostezo, se acercó a su estera. El peso del día finalmente lo alcanzaba. Solsticio nocturno yacía en la estera que Zecora le había ofrecido. El suave crepitar del fuego de la cabaña lo arrullaba. Aunque los dolores del día le pesaban en la espalda, su mente vagaba a otra parte, a la casa, a la extraña atracción que sentía y al extraño consuelo que le proporcionaba el simple hecho de estar allí. El sueño lo invadió lentamente, como sombras que se tragan la luz. Día 2. Al despertar a la mañana siguiente, rayos dorados penetraban el techo de paja en cálidos parches. Se estiró, bostezó y encogió los hombros, con las alas retorciéndose bajo el hechizo de ilusión antes de plegarlas con cuidado. Otro día, otro montón de cosas, murmuró, echándose la crin hacia atrás. El aroma a hierbas y raíces silvestres aún flotaba en el aire mientras compartía un desayuno sencillo con Zecora.
frutas estofadas, cereales tostados y una infusión caliente que ahuyentó los últimos vestigios del sueño. Tras una cortés despedida y una bendición rimada de su anfitrión, Solstice salió a la luz de la mañana. El bosque a su alrededor rebosaba de vida con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Sus cascos siguieron el sendero familiar a través del Everfree, la luz del sol filtrándose entre los árboles en haces rotos. A cada paso, Ponyville se acercaba. Sus tejados finalmente se asomaban por encima de las colinas, dándole la bienvenida de nuevo al mundo de calles empedradas y miradas curiosas. Para cuando llegó a las afueras, el pueblo ya bullía con el bullicio matutino. Los vendedores abrían sus puestos, los potros se perseguían por el callejón y el aire olía a pan fresco y tierra cultivada. Se integró sin esfuerzo, con la cabeza gacha y un paso tranquilo, dejándose llevar por el ritmo del pueblo. La bolsa de trabajo cerca del ayuntamiento ya bullía de actividad. Pegasos, ponis terrestres y unicornios deambulaban por allí, fijando folletos o marcando los trabajos terminados. Solsticio, disfrazado solo con un cuerno y la cutie mark de un libro y una pluma, se abrió paso silenciosamente entre la multitud. Mantuvo la cabeza gacha, dejando que la charla lo inundara. Conversaciones sobre el tiempo, las herramientas que faltaban o la escasez de sidra de la noche anterior. Movía las orejas ante alguna risa o suspiro de frustración ocasional. Nadie le prestaba mucha atención, que era justo lo que le gustaba. Recorriendo la pizarra, anotó qué trabajos seguían sin reclamar y cuáles ya tenían nombres garabateados. Evitaba cualquier cosa demasiado visible o pública. Nada de reparaciones de escenarios ni anuncios municipales. Rápidamente se encargó de un puñado de tareas pequeñas. Reparar una valla de jardín, arreglar una gotera, mover muebles para un unicornio particularmente gruñón. Nada importante, pero sumaban. Y trabajaba rápido, limpio y en silencio. Y esa era la palabra clave. Silencio. Porque alguien ya había empezado a hacer preguntas. Comenzó con una punzada en el pecho, no magia, sino instinto. Ese leve cosquilleo entre los hombros, la sensación de que alguien lo observaba. Al principio lo ignoró, concentrándose en levantar la caja de los pasteles detrás de su Garcube Corner. Entonces, un destello rosa en el rabillo del ojo lo iluminó. Un borrón de rizos de algodón de azúcar, un paso ágil, un brillo en los ojos que solo podía significar una cosa. Sus orejas se echaron hacia atrás. No, no era ella. Ahí estás. Resonó la voz de Pinkie Pie como una trompeta de la fatalidad. Sus orejas se aplanaron. Oh, no. Se desvaneció en un instante. Literalmente. Solstice se cubrió el cuerpo con el sudario ilusorio y se desvaneció en el aire con la facilidad que le daba la práctica. Pinkie se deslizó hasta detenerse en una nube de polvo donde había estado parado, con la nariz crispada. Sé que lo vi. O tal vez él me vio primero. O tal vez me vi a mí misma viéndolo a él, pero luego se convirtió en aire. Ajá. Jadeó. ¿Es un espía? ¿Un inspector real? Uy, tal vez un ninja fiestero. Mientras tanto, desde detrás de un barril, Solstice contenía la respiración. El sudor le corría lentamente por la sien. Esta yegua es peligrosa. Podía sentir cómo ella lo percibía, fuera lo que fuera ese sentido. Pinkie arañaba el borde de su ilusión como si quisiera arrancársela y exponer todo lo que había debajo. Sus alas. Su tamaño. Su historia. Y más que eso, su verdadero nombre. Se maldijo en silencio. ¿Cómo podría olvidarla? La pony fiestera que rompe la realidad y sale de bañeras, chimeneas, dimensiones. Estaba tan concentrado en construir esta nueva vida, en callarme, con la cabeza gacha, que olvidé una de las variables más importantes de todo este pueblo. Estúpido, estúpido, pensó, con la mandíbula apretada. No es solo una pony curiosa. Es una fuerza de la naturaleza y puede que esté en su lista de invitados. No. Todavía no. Se movió entre las sombras el resto de la mañana, pasando de una tarea a otra con la habilidad que solo un alicornio podía fingir disfrazado de unicornio. Ayudó con un hechizo de riego en Esuete Polacres, arregló un puente de madera cerca del patio de la escuela y acarreó grano para un panadero en la zona este del pueblo. Cada vez que doblaba una esquina, la sentía. De alguna manera, acercándose.
El aire cambiaba, las sombras parpadeaban, y en algún lugar, fuera de la vista, estaba esa extraña sensación de ser perseguido, alegremente. En un momento dado, mientras fingía examinar un folleto en la bolsa de trabajo, oyó un leve crujido a sus espaldas. Una voz, apenas un susurro, pero pronunciada con precisión quirúrgica. Peligro de extraños. Se giró, justo a tiempo de ver un par de ojos azules parpadeando desde un arbusto. Se había teletransportado al otro lado del pueblo sin pensar. Al mediodía, había reunido una buena cantidad de monedas y había tomado nota mental de elaborar una especie de plan para evitar el meñique para los próximos días. Posiblemente con diagramas. Quizás incluso trampas. Sin duda, contingencias. He muerto, pensó con tristeza. He mirado al vacío. Pero esto es un caos con una sonrisa. Porque si alguien en este pueblo iba a revelar su identidad por pura fuerza de una fantasía que rompe la realidad, sin duda iba a ser ella. Para cuando el sol se puso poco después del mediodía, solsticio nocturno, había tachado casi todos los trabajos que razonablemente podía completar en una sola mañana. Los ponis fueron generosos, y aunque rechazó cualquier galleta extra o dulces besos de yeguas viejas como propina, no rechazó monedas. Reparación de cercas para Carrot Top. 10 monedas reparación de goteras para Davenport Squills y sofás. 12 monedas traslado de muebles para Amethyst Star. 8 monedas refuerzo del puente en el patio de la escuela. 15 monedas transporte de grano para el primo de Berry Punch. 10 monedas riego de emergencia, Suete Polacres. 20 monedas afilado de herramientas y ayuda menor de herrería. 5 monedas total ganado hoy. 80 bits. Ganancias anteriores. 50 bits. Saldo actual. 130 bits. Solo le faltaban 820 bits para comprar la vieja y deteriorada casa cerca de Ponyville. Se adentró en la sombra de un gran roble, dejando que la corteza fresca descansara contra su espalda mientras se secaba un poco de sudor de la frente. Su cuerpo era fuerte, pero incluso la resistencia de un alicornio tenía límites cuando ocultabas tu identidad y evitabas la detección de proximidad rosa. Aún así, era un trabajo satisfactorio. Aunque no fueran hazañas trascendentales. Significaba algo. Chocó la pequeña bolsa de bits a su costado y asintió con orgullo. Solo unos días más. Quizás 3, máximo. Entonces tendría un lugar propio, sin ilusiones, sin volver a escondidas a casa de Zecora cada noche como una sombra. Solo un verdadero comienzo. Un lugar para reconstruir. Se levantó de donde había estado sentado bajo el árbol, quitándose las hojas sueltas del abrigo. La brisa le acarició suavemente la crin mientras lanzaba una última mirada a las lejanas luces de Ponyville. Entonces, sin decir palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el sombrío límite del Everfree. Cada paso lo alejaba más del mundo del que intentaba escapar y lo acercaba al que intentaba comprender. El camino de regreso a través del Everfree estaba tranquilo, salvo por el suave crujido de los cascos de solsticio sobre el suelo del bosque. El dosel había atenuado los últimos rayos de sol, dejando pasar solo astillas de luna. Se movía con calma. Su invisibilidad se había reducido ahora que estaba lejos de las miradas curiosas de Ponyville, y especialmente de ella. Cuanto más se adentraba en el bosque, más se desvanecía el ruido del mundo exterior tras él, reemplazado por el rítmico corro de grillos y el lejano ulular de un búho. Las sombras se extendían entre los árboles, pero ya conocía bien el camino. Cada raíz y curva familiar del sendero se sentía como un regreso a un lugar seguro. Pronto, una suave calidez comenzó a brillar entre la maleza, una luz constante y acogedora. Para cuando llegó a la cabaña de Zecora, un suave aroma a hierbas y verduras asadas le llegó al olfato. La cebra ya estaba dentro, removiendo una olla sobre la hoguera que daba al lugar su omnipresente brillo dorado. Zecora levantó la vista de su brebaje hirviendo y sonrió al verlo entrar. Regresas con la puesta de sol, tal como lo había imaginado. Ven, viajero cansado, siéntate. Esta noche eres un invitado. Le dedicó un gesto de agradecimiento y se sentó con cuidado en la estera frente a ella. Se quitó la capa y estiró sus doloridas alas en secreto bajo la ilusión, suspirando.
Te lo agradezco mucho, Zecora, dijo con una leve sonrisa. He estado trabajando hasta el cansancio intentando reunir suficientes provisiones. Puede que tenga que quedarme aquí al menos una semana, si no es mucha molestia. Dijo con aspecto avergonzado. Zecora no respondió al principio. Simplemente sirvió el guiso en un par de cuencos de madera y le entregó uno. No me importa un huésped necesitado, especialmente uno con corazón y acciones. Tu presencia no supone ninguna carga, pero algo me dice que tu camino no está claro. Solstice rió suavemente, tomando el cuenco y dejando que el vapor le bañara el rostro cansado. Lo voy resolviendo día a día. Solo intento mantener un perfil bajo. Zecora arqueó una ceja. Sus ojos turquesa lo observaban con silenciosa comprensión, aunque no dijo nada más. La luz del fuego titilaba suavemente sobre su abrigo a rayas mientras volvía a la olla hirviendo. La cabaña estaba cálida, impregnada de los relajantes aromas de romero, tomillo y tubérculos asados a fuego lento. Comieron juntos en un tranquilo silencio durante un rato. Los únicos sonidos eran el tintineo de las cucharas, el burbujeo del guiso y el suave crujido de la leña. Afuera, el canto de los insectos nocturnos se elevaba en un suave coro, pero adentro, todo se sentía tranquilo, anclado. Solstice daba cada bocado lentamente, dejando que el calor de la comida aliviara la tensión persistente en sus músculos. Comer allí tenía algo que lo conectaba con la tierra, algo que le recordaba a días más sencillos, antes de ilusiones, antes de planes de escape, antes de máscaras. Al terminar su último bocado, se recostó con un suspiro de satisfacción, dejando el tazón vacío a un lado. Esto estaba bueno. Mejor que cualquier cosa que haya probado en mucho tiempo. Gracias. Zecora volvió a sonreír, con movimientos gráciles mientras se levantaba para enjuagar los tazones en una palangana con agua limpia. El suave chapoteo del agua resonaba suavemente en la acogedora cabaña, mezclándose con el crepitar constante del fuego. El vapor se elevaba perezosamente de la olla, y el aire aún transportaba el aroma terroso de hierbas y leña ahumada. Entonces descansa, querido semental, deja que tus pensamientos se calmen. Mañana trae parto, y quizás, más voluntad. Su voz era baja, tranquilizadora, casi como una canción de cuna envuelta en rima. Solstice asintió, sintiendo su cuerpo más pesado a cada segundo. Se estiró una vez más, sus alas se movieron bajo el hechizo de la ilusión antes de asentarse. El calor del estofado persistía en su vientre, y un profundo dolor en sus extremidades le recordó cuánto había hecho hoy, cuánto había avanzado. Se acercó a la sencilla estera tejida que Zecora le había tendido antes, acurrucada cerca del reconfortante resplandor del fuego. La tela era áspera pero acogedora, la clase de comodidad artesanal que llevaba cuidado en cada hilo. Al agacharse, la estera crujió levemente bajo su peso, y flexionó las piernas. Todavía estaba lejos de las respuestas. Todavía se escondía. Todavía construía una vida en un mundo que apenas comprendía. Pero en esta pequeña y tranquila cabaña, bajo la protección del bosque y la amabilidad de un desconocido que conocía, sintió un atisbo de paz. Mañana se levantaría y volvería a trabajar. Pero por esta noche podía descansar. Con una larga exhalación, sus ojos se cerraron lentamente y, por primera vez en lo que parecían años, Solstice se permitió relajarse, no solo física, sino emocionalmente. Sin ojos que lo observaran. Sin mentiras que ocultar. Solo calidez, quietud y el suave zumbido de un santuario oculto en lo profundo de los árboles. El sueño lo invadió silenciosamente, como si el bosque mismo hubiera tendido una manta sobre su mente. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Aunque su cuerpo estaba exhausto, su mente permanecía inquieta, atrapada entre los recuerdos de dos mundos. El calor del fuego, el suave zumbido de la vida del bosque fuera de la cabaña de Zecora, nada de eso podía silenciar lo que se agitaba bajo la superficie. Cada crujido del suelo de madera, cada susurro de los árboles afuera se sentía como un susurro del pasado. Las estrellas sobre el Everfree brillaban a través de la pequeña ventana redonda, distantes e indiferentes, como si lo observaran luchar desde un lugar inalcanzable. Y pronto, a pesar del peso que le oprimía el pecho, estaba soñando.
El aroma lo impactó primero, antiséptico. Intenso, estéril. El aire se sentía frío, reciclado y metálico. Estaba de vuelta en ese pasillo. Un lugar grabado en su memoria con brutal claridad. El azulejo bajo sus botas era blanquecino, rozado y mugriento por miles de pasos antes que él. Las luces fluorescentes de arriba zumbaban débilmente, parpadeando como si también estuvieran nerviosas. Corría, botas resonando. Cada paso resonaba demasiado fuerte, como disparos en una catedral. El pasillo se alargó más de lo debido. El tiempo se sentía distorsionado, como si el momento mismo se le resistiera. Podía oír su respiración, un ritmo áspero y frenético, y el pitido distante y mecánico de un monitor. Entonces, ese silencio insoportable. De esos que dicen que algo anda terriblemente mal. Un grito, primario y roto, escapó de su garganta. Una enfermera, de mediana edad, con los ojos abiertos por la compasión y el pánico, lo agarró del brazo, intentando contenerlo. Señor, no puede entrar. Se soltó. La puerta se abrió de golpe con un empujón. La habitación era pequeña. Demasiado pequeña. Sábanas blancas. Máquinas. Cables. El sonido de una línea plana resonando en sus oídos. La vio. Pálida. Inmóvil. Con los ojos cerrados para siempre. Carrie. Se le doblaron las rodillas. Recordó haberle agarrado la mano, pero ya se estaba enfriando. El calor, la vida, se había desvanecido antes de que él llegara. Recordó el temblor en sus dedos al aferrarse a los de ella, como si aferrarse con suficiente fuerza pudiera traerla de vuelta. Le rogó que despertara, su voz un susurro quebrado en el silencio. Lo arreglaré todo, prometió una y otra vez, como un disco rayado. Pero no hubo respuesta, solo el pitido silencioso e indiferente de un monitor al que ya no le importaba. Una línea roja y plana que cruzaba la pantalla como una herida que nunca sanaría. Sus rizos seguían perfectos. Oscuros, suaves, con cuerpo, como los de su madre. Sus pecas salpicaban sus mejillas, intactas, inocentes. Parecía que solo dormía, su rostro tan tranquilo que casi lo engañaba. Pero no dormía. Se había ido. Intentó gritar, dejar escapar el rugido que crecía en su interior, pero no salió nada. Ningún sonido, solo presión. Un peso aplastante en el pecho. Se le hizo un nudo en la garganta. Abrió la boca y solo se le escapó un jadeo de silencio. Su visión se nubló mientras su cuerpo se negaba a obedecer, a procesar el dolor de otra manera que no fuera dolor. Un dolor devastador, profundo. Y entonces, una sombra se cernía sobre su memoria, alzándose como un espectro tras el cristal. El hombre. Ese hombre. El que la secuestró. El que estaba sentado en la sala con ese rostro petulante y patético, como si nada de esto importara. Como si no acabara de destruir una vida. Destruir la suya. El traje no le sentaba bien, la corbata floja, su expresión siempre un poco demasiado tranquila. Solstice recordaba haberlo observado desde el estrado, sintiendo que iba a estallar de adentro hacia afuera. El juicio se había prolongado. Pruebas. Testimonios. Alegatos. Finalmente se dictó sentencia. Pena de muerte. Pero no fue suficiente. Ni de cerca. Nada podría ser suficiente. Solstice se removió en sueños, un leve sonido escapándose de su garganta, un gemido ahogado, más animal que pony. Sus piernas se crisparon bajo la manta, sus cascos se sacudieron como si intentara correr. Frunció el ceño bajo el hechizo de ilusión que ocultaba su verdadera forma, con el sudor perlándose en sus sienes. La estera de paja bajo él crujía silenciosamente con cada movimiento, única testigo de su incesante tormento. En su sueño, la habitación del hospital dio paso a algo más oscuro. Las paredes se desprendieron en sombras, y todo lo que quedó fue pérdida. Su cama vacía. Las máquinas frías. La quietud que siguió a su último aliento. Su pecho se agitó. Entonces llegó la rabia. Caliente. Cruda. Implacable. El recuerdo de su risa, sus rizos, su pequeña mano envolviendo su dedo, todo le quemaba tras los ojos. Arrancado. Robado. Arrancado por el egoísmo de un extraño. No fue un accidente.
Una elección. Una decisión de un hombre que jamás entendería lo que había tomado. El juicio, la sentencia, todo se había sentido vacío. Como si la justicia hubiera sonreído cortésmente y se hubiera marchado. Apretó la mandíbula mientras dormía, sus cascos se enroscaron bajo la manta. Su cuerno, oculto por la ilusión, emitió un leve destello en señal de protesta. Debería haber sido más. Debería haber importado más. Empezó a temblar. Y entonces, algo cambió. En el mundo de la vigilia, el aire se densificó. Junto a la alfombra, justo detrás del resplandor de la hoguera moribunda, una figura emergió de la nada. Una silueta bípeda roja. Humanoide, pero errónea. Demasiado alta. Demasiado delgada. Permanecía completamente inmóvil, pero su forma se movía constantemente, retorciéndose como humo, parpadeando como llamas. Latía con furia apenas contenida, como si no estuviera hecha de carne ni sombra, sino de emoción, rabia pura y viva. Sus ojos ardían en la oscuridad. Agudos, estrechos y brillando con un rojo profundo e impío. No parpadearon. No lo necesitaban. Simplemente observaban, como si contemplaran el corazón del tormento de solsticio y asintieran en silenciosa comprensión. O aprobación. La criatura no emitió ningún sonido. Pero el aire a su alrededor zumbaba, se deformaba, presionaba hacia adentro como si la gravedad se hubiera vuelto contra la habitación. La temperatura bajó, pero el espacio se sentía febril, sofocante por la emoción. El fuego se atenuó, su resplandor, antes reconfortante, se desvaneció como si se alejara de algo que no podía comprender. Las sombras se extendían por las paredes, largas y dentadas, estremeciéndose con cada destello de la forma de la entidad. Los estantes de madera crujieron suavemente, como huesos viejos tensos bajo un peso invisible. Las pociones tintinearon suavemente en sus recipientes de vidrio, inestables a pesar del silencio. Cada superficie de la cabaña de Zecora parecía temblar, la estructura crujía débilmente como si intentara no derrumbarse bajo la presión de lo que había aparecido. La silueta roja permaneció inmóvil, pero su cuerpo fluyó como cera fundida, con las extremidades parpadeando, la columna vertebral retorciéndose, cambiando sutilmente de forma a cada instante. La rabia hecha carne. La furia cobraba forma. Se alzaba sobre Solstice, no como una amenaza, sino como un eco de lo que ya vivía en su interior. Solsticio se movió de nuevo, sus músculos tensos bajo la fina manta. Flexionó la mandíbula, rechinando los dientes en silencio. Un gruñido bajo se formó en su garganta, salvaje, contenido. Sus alas, ocultas bajo la ilusión, temblaron. Su cuerno chispeó débilmente, un destello de magia pura apenas contenido. El sueño amenazaba con descontrolarse. Podía sentir el fuego que crecía en su interior, la ira justificada, la necesidad de hacer algo, de enmendarlo, de quemarlo todo si eso era lo que hacía falta para reescribir lo sucedido. Pero entonces, no, una sola palabra. No pronunciada en voz alta, sino firme en la fortaleza de su mente. No estaba aquí. No ahora. Incluso en el sueño, sabía dónde estaba. Sabía en quién se había convertido. Este no era el mundo que se había llevado a su hija. Este no era el lugar para desmoronarse. Apretó la mandíbula con más fuerza y exhaló bruscamente, con fuerza, como si expulsara la rabia de sus pulmones. Las paredes blancas del hospital a su alrededor comenzaron a descascarillarse y a agrietarse. Como pintura vieja secándose demasiado rápido, se curvaron y descascarillaron, y luego prendieron fuego. La luz del fuego las consumió, devorando ese mundo estéril. El aroma de antiséptico se desvaneció, reemplazado por el aroma a musgo, humo de leña y hierbas silvestres. Y en su lugar, equestría. El sueño se reorganizó a su alrededor. Árboles. La luz de la luna filtrándose entre las hojas. El lejano gorjeo de la vida nocturna. La quietud opresiva comenzó a disiparse. Pero en el mundo real, la silueta roja permaneció, inmóvil. Observando. Esperando. Y a medida que la tensión se disipaba del cuerpo dormido de Solstice, la criatura comenzó a desvanecerse lentamente, su silueta se desvaneció como humo arrastrado por la brisa.
Lo último en desvanecerse fueron sus ojos ardientes, flotando en la oscuridad un instante más, brillando con algo antiguo y terrible. Luego, también se apagaron, como brasas sepultadas bajo cenizas. Pero la sensación que dejó persistió. Su recuerdo. Su peso. Sin embargo, incluso en el silencio persistente, algo dentro de Solstice se mantuvo firme. No iba a dejar que esos recuerdos lo controlaran. Otra vez no. No aquí. No en este mundo. No cuando tenía el poder de hacer algo diferente. El fuego crepitaba suavemente en sus últimas brasas. La cabaña volvió a respirar con tranquilidad. Se hizo un silencio, ya no cargado de miedo, sino del que llega tras una tormenta. Solstice despertó justo antes del amanecer, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales y pausadas. Su corazón latía con fuerza como si acabara de correr, y tenía los ojos húmedos, no por miedo, sino por algo más antiguo, más silencioso. El dolor a raya. Se incorporó lentamente, con cuidado de no emitir ningún sonido. El hechizo de ilusión aún cubría sus alas, su cuerno, su verdadero ser, pero sus emociones eran más difíciles de ocultar. Sus orejas se agitaron al oír el canto de los pájaros que comenzaban a levantarse afuera, sus suaves cantos se abrían paso a través del tranquilo bosque. Miró hacia el rincón más alejado de la cabaña donde Zecora dormía, tranquila. Su silueta subía y bajaba a un ritmo constante bajo una manta ligera, tranquila e inconsciente de lo que acababa de ocurrir a solo unos pasos de distancia. Se giró hacia la ventana. El cielo más allá comenzaba a cambiar. Los azules tintados daban paso a un rosa tenue y cálido. Los primeros dedos del amanecer se extendían sobre las copas de los árboles, desvaneciendo la noche. El bosque estaba en calma de nuevo. Sin monstruos. Sin ilusiones. Sin sombras con ojos ardientes. Sol o aliento, tierra y luz. Solsticio exhaló, largo y lento. Y aunque el dolor en su pecho persistía, un hueco y doloroso moretón en su alma, se sentó allí, en la tenue quietud de la cabaña, dejando que el silencio lo envolviera como una segunda piel. Se pasó un casco por la cara, arrastrándola hacia abajo con un suspiro, como si intentara borrar todo lo que el sueño había devuelto a la superficie. Su respiración aún temblaba, apenas, pero la contuvo. Hoy no, susurró para sí mismo, con la voz ronca y quebrada. El pasado podía roerlo todo lo que quisiera. Podría colarse por las grietas, arañar los bordes del sueño, intentar abrirse paso en esta nueva vida. Pero no dejaría que lo encadenara. No en este mundo. No cuando había vidas aquí, inocentes, frágiles, dignas de protección. No cuando le habían dado una segunda oportunidad, aunque conllevara dolor, sombras y secretos que aún no comprendía. Y no mientras aún quedara la más mínima esperanza, vacilante, obstinada y tal vez incluso insensata, de que algo de Carrie, alguna parte de ella, pudiera seguir ahí fuera, en este extraño mundo de magia y milagros. Aunque aún no lo supiera. Aunque solo fuera un recuerdo. Aunque le doliera. Miró por la ventana el bosque bañado por el amanecer, sin percatarse del tenue brillo en la esquina de la cabaña, donde los últimos vestigios de algo antinatural se desvanecían por completo. Una distorsión en el aire, sutil, casi imperceptible, onduló una vez como calor sobre piedra, y luego se desvaneció. La silueta roja, la encarnación de su furia, había desaparecido. Pero no sabía que la había convocado. No sabía que su dolor y su rabia tenían forma. Que estaban observando. Esperando. Alimentando. El fuego crepitaba suavemente tras él. Un pájaro cantaba entre los árboles. La mañana se acercaba sigilosamente, dorada y paciente. Solsticio exhaló otra bocanada de aire, esta vez más profunda. Más firme. Y con el amanecer a sus espaldas, finalmente se puso de pie, tranquilo, alto y cansado, pero firme. Lo que fuera que viniera después, lo afrontaría. Solo si era necesario. Pero nunca más sin fuerzas.